Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a mirar el taller sobre auditoría ambiental. A través de la auditoría les quiero recordar que encontraremos los costos ambientales. Hay muchas metodologías para encontrar costos ambientales. Vamos a utilizar uno de los métodos de valoración económica ambiental que se llama reposición del daño. En reposición del daño se basa en encontrar el objeto que se va a costear, el objeto ambiental, y ese objeto ambiental, recuerden que es la medida de prevención o control. Como les dije, en el agua será una planta de tratamiento, serán los insumos para el tratamiento, en el aire serán los lavadores de gases, los extractores, en los residuos sólidos las canecas de colores, los recipientes de colores, la caseta de reciclaje, el costo de la disposición de los residuos, las fumigaciones en la fauna y la flora y la reforestación. En el paisaje será la organización de un jardín, una glorieta, diseño paisajístico. Y como para las amenazas naturales podríamos tener en cuenta lo que son los pararrayos, porque si estamos en una zona de tormentas, las construcciones antisísmicas. Vamos a mirar concretamente en el taller qué herramientas tenemos. Bueno, del diseño del curso, del módulo, perdón, vamos a encontrar el taller más o menos en la página 44. Bueno, entonces dice, tiene una pequeña intro del doctor Horacio Krell, director del Instituto ILBEN. Entonces dice, observar. Observar es más que ver. Es el paso inicial de cualquier proceso mental. Es la puerta de entrada del mundo externo hacia nosotros mismos. Observar creativamente es generar una diferencia con respecto al enfoque habitual. La realidad es la misma. Lo que cambia es la visión. La mirada creativa captura algo más, lo que el común de la gente no puede ver. Porque les puse esta pequeña frase, este pequeño texto del doctor Horacio Krell, porque la auditoría ambiental busca encontrar los impactos ambientales, los costos ocultos detrás de los impactos ambientales, eso que no podemos ver. Y necesitamos, como les dije, una empresa es una caja de Pandora, donde hay múltiples monstruos en ese sitio oscuro que vamos a tratar de sacar y remediarlos. Los monstruos ocultos son los impactos ambientales que generamos en el desarrollo del objeto social y que pueden afectar tanto al medio ambiente, que recuerde que les dije que es el medio externo a la empresa, y el ambiente interno de trabajo, que es el ambiente donde trabajamos todos y que puede afectar la salud de los trabajadores y la seguridad industrial. Entonces, con esa intro del taller, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ubicar en el objeto social, pero no en el objeto social como lo entendemos desde la contaduría, no en lo que nos habla la Cámara de Comercio, es ir más allá. ¿De dónde se saca ese objeto social? El objeto social tiene que ver con la actividad económica. Todas las actividades económicas están en el decreto 1607 del 2002, que es la clasificación de las empresas por actividad económica. Recordemos, las empresas realizan actividades, desarrollan actividades económicas. Entonces, todas las actividades económicas posibles en Colombia están contempladas en ese decreto. Hay 5 categorías. La categoría 1 tiene que ver con las empresas de mínimo riesgo. Por ejemplo, las empresas que son de diseño, las empresas de educación, las empresas contables,
administrativas, no tienen mayores riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores o para el medio ambiente. Iremos avanzando y está la 2, que es riesgo bajo. Aparecen otro tipo de riesgos como son biológicos, estarían las empresas, por ejemplo, las charcuterías, donde no se elaboran los alimentos. Avanzamos y están las 3, que es la clasificación media. Ahí aparecen las empresas de alimentos, pero a nivel industrial, donde hay contacto con temperaturas extremas, calores o fríos, donde se fritan alimentos, donde hay hornos y hay riesgos para la salud y para el medio ambiente. En la 4 están las empresas de construcción, trabajo en alturas y las empresas de químicos. En la 5 es el riesgo máximo y estarían los pilotos, trabajos en caliente, estarían con energías peligrosas, las minas, los trabajadores del IMPEC. Entonces el taller habla de que ustedes van a escoger entre estas actividades económicas que les coloco acá. Miren, frigoríficos, fabricación de pinturas o similares. Similares hablo de empresas del sector químico, la minería, la producción agrícola, cualquier producto agrícola. En la elaboración de industrial de productos alimenticios, industrias de las confecciones. Les quiero aclarar que en la industria agrícola tienen que hacer diferencia, que hay varias etapas dentro de la producción, que una es la adecuación del terreno, la siembra, otra es la cosecha y otra va a ser, la cosecha va a ser después la recolección, el transporte y luego va a ser como tal ya la comercialización y después viene ya la fabricación de cualquier insumo. Ustedes van a escoger una de estas actividades económicas, pero la van a trabajar a nivel de pymes, no van a coger ninguna gran industria, porque lo que vamos a hacer no es auditoría ambiental, sino que vamos a hacer una pequeña preauditoría o revisión ambiental inicial, RAI, de acuerdo con las normas ISO 14000 y 14001, que son las normas de auditoría ambiental. Vamos a también a utilizar las normas de seguridad y salud en el trabajo, que es la GTC 45, Guía Técnica Colombiana para la Inspección de Sitios de Trabajo o Panorama de Riesgos, para evaluar el ambiente interno de trabajo. Perdón. Entonces, de acuerdo con eso, ustedes escogen, bueno, yo decido utilizar, voy a evaluar un pequeño, ¿qué les digo yo? Voy a escoger acá la industria de las confecciones. Voy a evaluar el taller que tiene mi tía, que hace pijamas. Entonces voy a coger esa industria y le voy a hacer la revisión ambiental inicial al taller de confecciones de mi tía. Entonces empiezo y voy al decreto 1607, que les puse el enlace porque el decreto es muy pesado, tiene 21 páginas y no lo podía incluir dentro del módulo. Ustedes van y buscan, como está en Word, ponen edición buscar y ponen confecciones. En confecciones ustedes van a ubicar el taller de su tía. Van a encontrar 4 casillas dentro de ese decreto. Y dentro de ese decreto van a encontrar 4 casillas y ustedes me van a copiar exactamente el rengloncito donde encontraron taller de confecciones. Y va a decir en la primera la categoría de la empresa. Como debe ser riesgo 2 o 3, no lo sé bien porque tiene riesgo mecánico por elementos cortantes punzantes que van a ser las tijeras y las máquinas de coser. Entonces, esa es la primera, el código CIU, que es ustedes están acostumbrados a ello, el código de la actividad económica, que es de la DIAN, y está en el decreto 1607, es la versión 3, ustedes van a buscar la versión 4 y le colocan la versión. No van a copiar el objeto social que trae la Cámara de Comercio si es que tienen acceso a esa información, a un certificado de Cámara de Comercio, no lo de representación legal. Ustedes van a buscarlo en el decreto, ustedes mismos, y van a buscar en internet la versión 4
del Código CIUO, Código Industrial Internacional Unitario. La subcategoría hace, dentro de una misma clase, hace alusión a la subcategoría a que si la empresa es más peligrosa o menos peligrosa. Acá podemos verlo, el decreto, lo busqué en la página de la Alcaldía de Bogotá, lo encuentran porque es una página que se mantiene muy actualizada, decreto 1607 del 2002, por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. Entonces, en este decreto, miren, la clase de riesgo, lo que les digo, 1, el código CIU, Código Internacional Industrial Unitario, este es el que sería la versión 3, el decreto trae la versión 3 y la DIAN nos da la versión 4. Los dígitos adicionales es la subcategoría, es decir, dentro de una misma clase de riesgo, esta primera clase de riesgo nos identifica qué tan peligrosa es la actividad económica para el trabajador, para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente. Entonces, dentro de esta misma clase 1 pueden haber unas que son más peligrosas que otras. Y luego la actividad económica, la descripción nos daría lo que nosotros llamamos objeto social, que ustedes están acostumbrados a manejar en los certificados de Cámara de Comercio. Empresas dedicadas a actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias, incluye el almacén o depósito de café. Generalmente en la 1 son de bajo riesgo. Entonces, pues acá no estoy en Word, pero vamos a tratar de buscar la que les dije. Miren cómo es de largo el decreto. Entonces ustedes como tratan de bajarlo, hay algunos archivos que son en Word. Empresas dedicadas a la fabricación de plásticos en formas primarias, jabones, venta al por mayor de extintores, y la confección debe estar en 3. De departamento de producción, a ver, por acá entramos a las 3. Empresas dedicadas a la explotación de materiales para la fabricación de abonos y productos químicos. Empresas dedicadas a la extracción de halita. Por ejemplo, esta nos cabe en lo que tenemos, que es una mina. Entonces diríamos clase 3. Pero si la mina es en socavón, que les dije, es clase 5 porque es actividad máxima. Las 4 y las 5 son actividades de alto riesgo. Minas en socavón, es la actividad más peligrosa. Entonces dice el código CIU es el 1422 y ustedes van a actualizar esto con la versión 4 de la DIAN. Y la subcategoría es la 01, dice empresas dedicadas a la extracción de halita, o sea, sal. Incluye solamente salinas marinas, porque este tipo de mina, perdón, está en la clase 3 y no en la 4, porque es una mina a cielo abierto. Pero miren esta otra, empresa, o sea, clase 3, código 1511, versión 3, subcategoría 02, subió la subcategoría dentro de la misma clase. Es porque esta debe ser más peligrosa, debe representar más riesgo, toda esta, más riesgo para la salud y el medio ambiente que la 1, la anterior. Y dice, empresas dedicadas a producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos. Incluye solamente los mataderos. ¿Por qué esta es 02? Porque acá es una mina a cielo abierto y es peligrosa, pero los mataderos son más peligrosos porque tiene riesgo mecánico, que es el riesgo que tienen todas las máquinas y todos los elementos cortantes, punzantes, contundentes. Además también hay peligro de riesgo biológico, es decir, contaminación por virus, bacterias, que lo hay en las plantas de sacrificio o plantas de beneficio animal. Bueno, yo creo que eso está entendido. Entonces, las empresas se dedican a clasifican por la actividad económica, pero las personas naturales se clasifican es por la clasificación internacional unificada de oficios. Las personas naturales realizamos oficios, las empresas realizan actividades económicas. La clasificación de los oficios está en el código
CUO A88. Entonces, cuando usted va a sacar su RUT, usted no lo saca por el decreto 1607, por el cual lo sacan las empresas, sino que lo saca por el código CUO y ahí le dan su código. Entonces, a usted le dicen ocupación u oficio. La ocupación es toda actividad económica legal que una persona natural realiza para obtener su sustento. Tiene que ver o no con su formación profesional. Entonces las actividades económicas legales están contempladas en este código, en esta clasificación, en esta tabla, que es muchísimo más pesada que la tabla, el decreto 1607. Tampoco se los pude anexar dentro del módulo, sino que les anexo ¿cómo se dice? El link. Entonces van a mirar que acá están los trabajos a los cuales podemos acceder y que sean legales, porque tienen que diferenciar que no todo lo que nos paguen es legal, no se puede considerar trabajo. Acá tienen para poder incluir un oficio, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, mira varios criterios, entre ellos que respete los derechos humanos, que respete la persona como tal. Esas actividades las respetan. Entonces aquí usted no va a encontrar venta de órganos. Entonces que usted pueda vender hoy un dedito, la uña, que pueda vender su ojo. No, porque realizan funciones vitales y usted como sistema lo necesita para funcionar. Bueno, entonces el taller dice, busque, escoge una de estas, yo escojo la minería o escojo el taller de mi tía y dentro del taller industrial de confecciones yo lo busco en el 1607 y luego voy a buscar en el CUO el de operaria, el código del operario, operaria de máquina plana. Bueno, busco y coloco todo lo que encuentre ahí. Luego voy a ir acá, documente el proceso o la prestación del servicio así. Entonces, como les dije, tienen que ubicarse en cada sistema donde estén. La empresa es un sistema. Hay entradas y hay salidas. Hay unos procesos, hay unos elementos que conforman el sistema. Esos elementos son el sitio donde se desarrolla la actividad económica, es decir, el lugar donde está radicada la empresa. Lo pueden ver en el certificado de ubicación de la empresa. ¿Se pueden valer de recursos de Internet? Claro, pero no lo deben copiar de Internet, porque ya la auditoría estaría hecha y son otras normas para las empresas grandes que ya tienen un sistema de gestión montado. Se utilizan otras matrices de auditoría. Nosotros estamos haciendo una revisión ambiental a una MIPYMES que no tenga ningún sistema montado. Entonces, ¿cómo se documenta el proceso? Entonces, ustedes deben mirar primero todas las líneas de producción. ¿Qué líneas de producción hay? Entonces, en el taller de mi tía hacen pijamas, hacen sudaderas y hacen camisetas. Yo escojo la elaboración de una pijama. Entonces, voy a decir cuáles materiales utilizan para elaborar esas pijamas. Qué insumos, qué máquinas, qué equipos, la máquina de coser, la máquina plana, la fileteadora, necesito las agujas de máquina, también necesito tijeras, necesito hilo, necesito resortes, necesito franjas, bueno, botones, todo lo que necesitan para elaborar la pijama. Luego digo los pasos, el paso a paso consecutivo para elaborar la pijama. También y el material de empaque final donde va la pijama, el tipo de energía que utilizan en ese taller y la mano de obra. Bueno, energía, entonces pueden ser, que si es una empresa de químicos, en la empresa de confecciones es fácil porque es energía eléctrica, pero digamos en la de alimentos que utilizan hornos, pueden tener energía eléctrica para iluminación, para mover ciertas máquinas, pero ya para los hornos utilizan otro tipo de energía porque la eléctrica elevaría los costos de producción, entonces utilizarían carbón, leña, tal como ustedes vean el proceso en realidad, porque de lo que se trata es un ejercicio académico y ayuda
a los empresarios y si conocen a alguno y le van a hacer la raya a un amigo, eso le va a ayudar a visualizar los fallas que tiene en su producción. Entonces, que estoy iniciando calentando los hornos y llevándolos a la temperatura de 1400 grados centígrados a través de llantas, eso contamina mucho y también daña la maquinaria. Ellos lo hacen para rebajar costos. Entonces, ¿cuál es la forma de inducir a las empresas para que no dañen el medio ambiente con estas prácticas? Porque te vas a ganar una multa muy grande. Ya vimos cómo son las multas. Entonces, van teniendo manejo ya de esto. Bueno, una vez que redacten el proceso paso a paso, deben identificar las externalidades negativas. Ya vamos a ir a los costos. Entonces, vamos a utilizar de la serie de normas ISO 14000, que son las de auditoría ambiental, vamos a utilizar la ISO 14041, que nos habla sobre ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida lo vamos a interrumpir, o sea, desde que un producto nace allá en el cultivo como tal, o sea, sería el algodón como tal, y hasta que se empieza a transformar el cultivo del algodón, la recolección, el transporte, ya cuando se comercializa y ya los usos industriales que tenga, nosotros vamos a interrumpir ese ciclo de vida en un uso industrial. Y el uso industrial que yo estoy interrumpiendo es la elaboración de las pijamas, la tela. No la elaboración de la tela, no, sino el uso industrial, ya la transformación del algodón a través de una tela en una pijama, en el taller de mi tía. Entonces voy a utilizar unas listas que me van a ayudar, porque ustedes no son expertos ambientales. Entonces van a utilizar una de las metodologías más coquito, más sencillas para evaluar un sistema ambientalmente, identificar los impactos ambientales, y se llama las listas de verificación de impactos ambientales. Estas listas están basadas en las listas de Aldo Leopold, que identificó, era un ingeniero forestal, identificó 191 características de degradación ambiental en el Parque Yellowstone. Esto es una pequeña adaptación. Entonces nosotros empezamos y decimos al taller de mi tía, ¿qué produce mi tía, el taller de mi tía de confecciones hacia el medio ambiente? ¿Qué produce? ¿Qué impactos ambientales? ¿Qué contaminación? Entonces, al medio ambiente exterior del taller de mi tía le voy a aplicar esta lista y dice, el taller de mi tía produce material particulado hacia la calle, no dentro del taller, sino ese material particulado emite polvo hacia la calle. Sí, ¿de dónde proviene? Bueno, no emite polvo, pero emite pelucitas de la tela y eso es muy contaminante. O 3, ozono, no, eso es desinfección. Compuestos orgánicos volátiles, son los que utilizan gasolina. Vapor de agua, en este caso no, sería por ejemplo en las de alimentos. Dióxido de carbono, todas las energías provenientes de combustibles fósiles, al quemarse produce monóxido de carbono y agua, o sea, vapor de agua. No tenemos en este momento combustibles fósiles, que son todos los derivados del petróleo, la gasolina, el carbón y la leña. En este caso no, porque estamos utilizando solamente energía eléctrica. El metano es se puede producir por un yacimiento de petróleo o se puede producir por la transformación biológica. En este caso no estamos utilizando metano, no tenemos emisiones de metanos. Nitrógeno es un contaminante que tiene mucho que ver con la agricultura en los fertilizantes. El ozono, ya repetido, no están. Clorofluorocarbonados, CFC, vienen en los aerosoles, no estamos utilizando aerosoles. Nitrógeno, también de la urea, de fertilizantes o también unos pesticidas. El oxígeno, no. Los CFC, ruido. El taller de mi tía sí produce ruido, entonces le colocó sí. Observaciones. Las máquinas en funcionamiento, las máquinas de coser y las fileteadoras. Vibraciones, igualmente. Radiaciones ionizantes son las que producen
las empresas que tienen rayos X, rayos gamma, rayos beta, no tenemos eso. No ionizantes, el electromagnetismo, los celulares, no tenemos. Infrarrojos, no tenemos. Deterioro de la capa de ozono, no. Desprendimiento de calor y vapor, de pronto calor, pero muy poco. Gases, no. Humedad y pH, no. Entonces vamos a evaluar cada uno de los recursos. Uno de los más complejos o un poco de dificultad puede ser el agua. Nosotros en ese taller de mi tía hacemos teñido de ropa. Las pijamas se tiñen. ¿Vamos a teñir el agua con color? No. ¿Con olor? No. Vamos a tener biológico, este riesgo biológico. Emitimos coliformes totales, son las bacterias que vienen en la materia fecal. No, esta empresa no. En el proceso, en la elaboración de una pijama, no se. Bacterias presentes en materia fecal, E. coli u otras materias, estafilococo, en las empresas de alimentos, no. Demanda bioquímica de oxígeno es cuando botamos por el agua residual, por ejemplo, sangre, fluidos corporales como en hospitales, centros médicos, o cuando de las empresas de alimentos salen jugos azucarados, jugos como tales de frutas, jugos de las verduras, caldos, etcétera. No, no tenemos. DQO son químicos, como lo vimos en el ejemplo de las multas. Sólidos suspendidos totales, SST, son partículas en el agua que flotan y que son visibles sin microscopio. En las empresas de alimentos, granos, pedazos de pastel, pedazos de papitas, trozos de alimentos, palos en las del agro, palos, hojas, otras, tierra. Bueno, grasas y aceites, no. Nosotros no impactamos el agua. En el recurso suelo, ¿generamos residuos sólidos? Sí. ¿O hacemos tala? No. Pero nosotros sí vamos a generar residuos sólidos. En el suelo encontraremos tala, nosotros no producimos tala, no generamos tala ni acidificación del suelo, presencia de lixiviados, es el jugo de las basuras, pérdida de la capacidad portante, presencia de residuos sólidos, en esas sí generamos. Los ordinarios son las basuras, los orgánicos son los biodegradables provenientes de zonas de comidas, y los que más vamos a generar son los industriales, reciclables, peligrosos. Industriales tenía una categoría, como diríamos, algunos residuos especiales de la industria, láminas, cosas así ya muy característicos de una actividad económica. Nosotros generamos trozos de tela que son reciclables. Peligrosos, no. Ya les dije que eran los Cretiver, no, en otro video. Los biosanitarios son de los hospitales, los radiactivos, no. Empobrecimiento de la capa de ozono, de la capa de humus, cuando hemos hecho varios cultivos a la vez en la misma, en este caso no nos aplica, y los lixiviados ya los expliqué. Bueno, la fauna y la flora es aumento de rata, ratón de campo, cucaracha, de pronto porque las cucarachas les gusta mucho comer tela, ratones también. Entonces necesitaremos una fumigación periódica para ese taller de confecciones. Bueno, miremos, en el paisajismo hay que mirar cómo el taller de mi tía se proyecta hacia su entorno, o sea, cómo se ve el taller de mi tía, la casa de mi tía desde afuera. Si los residuos sólidos, si el material de embalaje, si las cajas, si todo ese plástico se acumula fuera de la casa, entonces cambiamos la morfología y el paisaje, el diseño paisajístico de su entorno, de su cuadra. Amenazas naturales. Todos estamos en una zona de tormentas, entonces necesitaremos, hay granizo, huracanes, tormentas y tormentas eléctricas, entonces sí, y se necesita un pararrayos. Sísmicos, sí, todos estamos en una zona sísmica por estar en esta zona, en esta parte del planeta.
La cordillera de los Andes es altamente volcánica y tenemos está en formación, terremotos, entonces necesitaríamos un plan de emergencias y si el taller donde se está desarrollando ese negocio de mi tía es antisísmico. Bueno, aquí están todos. Ahora vamos a entrar al taller como tal, el lugar de trabajo dentro de la casa de mi tía, donde estamos haciendo las pijamas. Entonces ahí vamos a evaluar son los ruidos, perdón, los riesgos a la salud de los trabajadores y a la seguridad industrial. Estos riesgos están contemplados acá en la lista de verificación de factores de riesgo que está tomada o basada en la GTC 45 versión 2009. Ahora ya estamos en la versión 2012. Esta lista es Coquito y está basada en esa otra versión. Bueno, los riesgos se llaman factor de riesgo. Es cualquier elemento presente en el sitio de trabajo que pueda causar daño a la salud humana o daños materiales en el local o a las máquinas o a los equipos. A la salud humana se pueden causar daño, un elemento puede causar daño de dos maneras, por medio de accidentes de trabajo o enfermedades laborales que traiga una perturbación física. El accidente se diferencia de la enfermedad laboral en que el accidente repentino no planeado interrumpe un proceso de trabajo y en teoría es prevenible y causa un daño, una perturbación funcional, una amputación o la muerte o una discapacidad. Y la enfermedad necesita un proceso de incubación y trae una perturbación funcional o una discapacidad, ya sea permanente o parcial o la muerte. Bueno, entonces, los factores de riesgo físico son 10 clases de factores de riesgo. La primera clase es físico. El primer factor es ruido. ¿En el taller de mi tía se produce el ruido? Sí. Entonces le pongo una X. Una X. Perdón, ¿se produce ruido? Sí. La fuente. ¿Cuál sería la fuente? La fuente de ese ruido van a ser las máquinas de coser, observaciones, 5 máquinas que trabajan 6 horas por día. Listo. ¿Hay iluminación? ¿Hay falta de iluminación en ese taller de mi tía? No hay buena iluminación. ¿Hay vibraciones? Sí, hay vibraciones. ¿De quién? Igualmente, de las máquinas de coser. Los talleres de confección tienen mucho problema con eso. Tienen mucho problema con... Ay, me copió. Bueno, máquina de coser acá otra vez. Máquina de coser fileteadora. Y lo mismo de arriba. Vamos a ver si se lo copió bien. ¿Entendió? Llenan toda la lista. Otros factores de riesgo serían temperaturas extremas, calor o frío, allá no hay, radiaciones ionizantes no lo hay, no ionizantes tampoco, la humedad. Factor de riesgo químico, tenemos polvos, en este caso nosotros sí tenemos polvos, pero la fuente es la tela, el corte de la tela, corte de tela. ¿Y la observación es pelusa? Pelusa, porque es que esta pelusa produce asma ocupacional, vicinosis, se llama así. Miren, se la voy a copiar, aunque aquí no va, pero creo que es así, vicinosis. No sé si es con Z esta primera. Vicinosis, que es un tipo de enfermedad respiratoria como una gripa, y esa pelusa va tapando las narices, los lacrimales, y se empieza a hacer como una neumoconiosis en los pulmones por la obstrucción con estas pelusas, y esas pelusas se degeneran, así como les da un hongo, así como le da el hongo a la tela, pero dentro del pulmón, entonces es mortal. Bueno,
Humos, acá no tienen que poner esto, chicos, acá no lo ponen. Bueno, sería para un curso mucho más extenso para poder analizar todas estas cosas. Humos, no. Gases o vapores con efectos irritantes, asfixiantes, biológicos, no. Factor de riesgo biológico. ¿Hay virus? No. ¿Bacterias? No. ¿Hongos? A la tela le da hongos por humedad, por el factor de humedad. Puede sufrir bueno, en el primero que había humedad físicos, en los factores de riesgo físicos, si el taller de la tía es húmedo y es de confecciones, entonces puede haber hongos en la tela. Entonces sí, hongos, hongos, tela húmeda, sí, y proviene humedad en zona de almacenamiento. Bueno, la dinámica de la tabla yo creo que ya me la entendieron, simplemente les voy a seguir explicando cuáles son los factores de riesgo. Son los psicolaborales, son de las conductas sociales, del entorno del trabajador, de sus aptitudes y su forma de comportamiento, de su personalidad. Entonces hay empresas que no admiten, por ejemplo, personas agresivas. Yo trabajo en una de químicos y para nosotros es un riesgo muy alto tener una persona con un perfil psicológico agresivo, porque es una empresa de alto riesgo, con muchos inflamables y un comportamiento agresivo, que cojan, por ejemplo, un tambor de silol, toluol, isobutanol, que son inflamables grado 3 a 37 grados centígrados, empiezan combustión espontánea y si lo coges a patadas, adquiere energía el tambor y los gases empiezan a presentarse y el tambor estalle. Con un tambor que estalle, estallamos nosotros y toda la zona, que es una zona industrial. Bueno, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, antecedentes familiares, edad, si es una persona muy joven para estar desarrollando niños, trabajo infantil, o es una persona muy vieja o no es apta. Bueno, ya, a ver, factor de riesgo, carga disergonómico. Son posturas prolongadas del pie sentado, de pie sentado encorvado. En el taller de mi tía voy a tener, de confecciones, voy a tener posición sentada prolongada, que me va a traer problemas disergonómicos, sentado por más de 8 horas al día y es muy estresante, eso trae problemas en la columna. Bueno, factor de riesgo mecánico. Los factores de riesgo mecánico, todos los factores de riesgo mecánico producen son accidentes de trabajo y los factores de riesgo biológico producen enfermedades laborales. Entonces, los riesgos mecánicos es el que tienen todas las máquinas, son motores primarios sin protección, máquinas peligrosas, herramientas defectuosas, transmisión de fuerza sin protección, energías peligrosas, sistemas de protección deficientes o faltantes, pero estos no son los equipos de protección personal de los operarios, sino de las máquinas, que a una máquina le falta una pantalla, una barrera, una palanca, un gancho de seguridad. Esos son. Factor de riesgo eléctrico, como su nombre lo dice, son cables o trabajos con energías peligrosas. Miren, sustancias y materiales peligrosos causantes de explosiones o de incendio, como los que les acabé de mencionar en la fábrica donde yo trabajo. Electricidad estática, líneas de recargadas, fusiles, bueno. De riesgo locativo es del local o lugar donde se realiza el trabajo. Entonces, lo llenan acá. Un paréntesis, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Porque al identificar los impactos ambientales y los factores de riesgo, vamos a encontrar la forma de cómo prevenirlos y controlarlos. Entonces, la primera parte de la auditoría es encontrar el riesgo, encontrar el impacto ambiental para poderlo prevenir y controlar. Al decir con qué objeto o de qué modo lo vamos a prevenir y controlar, materializamos ese riesgo. Lo podemos manejar y lo podemos volver en variables económicas hacia el costo. Y una vez en el costo ya podemos entrar a la contabilidad clasificando los diferentes costos. Bueno, otro riesgo es riesgo incendio y explosión, procedimiento peligroso.
El procedimiento peligroso es la forma como un operario, un empleado pierde una demanda laboral, porque el procedimiento peligroso va hacia las actitudes del empleado, del trabajador, de no protegerse, realizar actitudes indebidas en el trabajo. Por ejemplo, en trabajos en altura, hay procedimiento peligroso cuando usted no se sujeta al arnés o cuando usted decide hacer piruetas allá colgado de un gancho, cuando no se sujeta a la línea de vida. Trabajos entre máquinas, por ejemplo el de los mecánicos, en áreas confinadas, los trabajadores del alcantarillado, en alcantarillas donde se producen el gas metano, que es altamente, o gas de alcantarilla, que es altamente inflamable y explosivo, y que les dé por fumar allá adentro. Entonces es una actitud indebida, es un procedimiento peligroso. Incentivos inadecuados, trabajo en circuitos vivos, trabajo ¿con qué? Con energías peligrosas. Uno de los no uso de elementos de protección personal. Cuando se sucede un accidente de trabajo y en la investigación del accidente se comprueba que el operario no estaba utilizando los elementos de protección personal, el operario pierde la demanda laboral o pierde el derecho a la indemnización por accidente de trabajo, por este factor de riesgo. Entonces es muy delicado. Bueno, una vez que hemos identificado los impactos ambientales y los factores de riesgo, encontraríamos ya las medidas de prevención de ellos. Entonces nos devolvemos al taller y vamos para otro punto. Ya los identificamos. Listo. Entonces, este taller es para que aprendamos a encontrar costos a través del método reposición del daño. ¿Cómo reponemos el daño? ¿Cómo lo vamos a revertir? Por medio de las medidas de prevención y control. Ese es el principio del método. Encontrando las medidas de prevención y control, yo encuentro el costo de esas medidas. Ese es el método de valoración. Es un método de valoración económica ambiental indirecto. Y lo mismo sucede en la de la salud. Si yo encuentro cómo prevenir y controlar el riesgo a la salud, a los accidentes de trabajo y a las enfermedades laborales, yo lo materializo a través de esas medidas. Ah, no, es que se me van a enfermar de asma ocupacional, entonces le voy a comprar unas caretas con filtro y ya materialicé el objeto. Al materializar el objeto yo puedo recaer en él y hacer una valoración contable a través del costo del objeto de costo, que es lo que se va a costear, y es el equipo de protección personal, en este caso máscaras. Las máscaras con filtro, no es el tapabocas es la telita solamente que tapa la boca y la nariz para respirar y nos protege de riesgo biológico. Es la máscara que tiene el filtro. Entonces, al materializar el objeto de costo, ya puede entrar a costearlo, a darle una valoración contable y ya lo puede ubicar dentro de los sistemas contables y darle una ubicación dentro del PUC y hacer los registros contables. Espero que en pocas palabras me hayan entendido el principio del método. Para ayudarnos a sintetizar, o sea, la auditoría ambiental hace uso de muchas tablas porque nos ayudan a sintetizar la información. Entonces, ¿cuáles son las entradas al sistema? Es el tercer punto. O sea, van a poner todas las materias primas que se utilizan aquí, que se utilizan en el taller de mi tía para la elaboración de la pijama. No pueden revolver la elaboración de la pijama con la elaboración de las sudaderas, con la elaboración de otro producto, sino que lo van a hacer por producto, por proceso. Entonces dicen acá, ¿cuál es el subproceso? Y ponen todos los pasos para hacer el subproceso. Hay que repetir, sí es repetir. Es repetir, es mejorar y es sintetizar. Entonces, en el aire, ¿cuáles impactos ambientales se encontraron en el aire? Entonces, que yo encontré en el aire, recuerdan que en el otro video les dije material particulado 10, que son las pelusas. ¿Qué les voy a comprar? ¿Qué necesito? Necesito un extractor. Para las operarias, yo creo que con un tapabocas tienen.
Si fuera material particulado, por ejemplo, en una cementera, en la empresa de pinturas donde yo trabajo, manejando talcos para hacer los vinilos, no les basta con un tapabocas, necesitarían una máscara con filtro. Entonces la cuenta del PUC, acá donde están los equipos de protección personal, la llevan ya al PUC y ya al materializarlo acá, ustedes ya entraron a la contabilidad. En esta, miren acá, entraron a la contabilidad. Miren que el extractor es la traducción de este indicador y este indicador es un indicador físico, químico, ambiental de contaminación del aire. Y el método de reposición del daño es que a través de encontrar la solución a este impacto, que es material particulado 10, comprando este extractor y este tapabocas, yo materialicé ya el objeto de costo, ya entré a la contabilidad, entonces por tanto ya le puedo dar una cuenta del PUC. Bueno, digo, ¿qué cantidad, cuántos tapabocas voy a comprar, cuántos extractores necesito, el costo unitario, el costo total, y creo que se han graduado en contabilidad ambiental? Bueno, esto para los impactos ambientales que son los externos, ¿cierto? Entonces los que me dieron que sí en la lista de verificación de impactos ambientales. Ahora nos vamos para la lista de factores de riesgo, o sea, los riesgos a la salud de los trabajadores. Tipo de riesgo, entonces clase, físico. No les dé pereza repetir, porque es que con la repetición es que uno aprende. Factor de riesgo. El factor de riesgo es, otra vez, material particulado 10. La fuente, tela cortada. Cuando cortan es que ¿cuántos hay? Los expuestos directos son los que están cortando la tela, 1. Y los indirectos son todas las operarias que están alrededor. Pongamos 7 operarias alrededor. ¿Cuántos? Las consecuencias. El material particulado puede causar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Causa una enfermedad laboral que les dije, asma ocupacional o visinosis. ¿Dónde van a encontrar las enfermedades laborales? Yo les voy a anexar una tabla resumen del decreto 2566 del 2009 y su correspondiente actualización el 1477 del 2014, que es la tabla de enfermedades laborales reconocidas en Colombia. Ustedes van a buscar la enfermedad laboral ahí, por el material particulado, por polvos, por humos, por de todo, usted la coloca acá. Accidente de trabajo no aplica, en este caso no aplica. Controlen la fuente, CF, ay, aquí tengo que corregir algo, acá es CH, bueno, CF, controlen la fuente, o sea, la fuente es la tela cortada. Yo puedo hacer algo para que cuando corten la tela deje de producir pelusas. No aplica, no puedo hacer nada. Yo puedo hacer algo en el medio para que no haya tanta pelusa. Sí, voy a comprar un extractor. ¿Está repitiendo, profe? Sí, estoy repitiendo. Estos son los riesgos de la salud y los otros son los impactos ambientales. Entonces, yo no voy a comprar un extractor para este lado, no con un solo extractor, yo los cuento el extractor y cruzo la información. Control en el hombre son los equipos de protección personal. En el medio es en el local. ¿El extractor está pegado al local? Sí, está pegado en el muro o en el techo. El equipo de protección personal, ¿quién se lo pone? El hombre. Entonces acá tapabocas. Tapabocas. Si fuera máscara con filtro sería máscara con filtro más los filtros. Entonces acá la cuenta del PUC y luego digo ¿cuántos? Entonces digo 1 más 7. 1, no veo el más, 1 más 7. Entonces nos darían igual 8. 8. Necesito 8 tapabocas. El costo unitario de un tapabocas, pongámosle que están a 3.000 pesos.
¿Cuánto nos vamos a gastar? 24.000 pesos. Entonces, por mes, 24.000 pesos por mes, ¿cierto? Por 12 meses, por los 12 meses que tiene el año. Lo llevo por 12, entonces me da el costo anual, costo total, pero entonces acá, anual. Porque todos estos sistemas de costos se hacen, esta valoración se hace anual. ¿No se está viendo ahí? Bueno, espero que me hayan entendido así. Los accidentes de trabajo. ¿Qué tipo de accidente pueden sufrir? Bueno, de esta manera hemos encontrado los costos del medio ambiente y los costos de la salud. Estos costos de la salud, este método se llama método función de producción de salud. Por medio de este método podemos encontrar también la valorización de las multas, pero ya en este caso las indemnizaciones por accidente de trabajo. No sería una multa, sino la indemnización que se le va a pagar al empleado por tener un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, los costos de las incapacidades, los costos de la accidentalidad, los costos de la morbilidad. Bueno, se pueden desarrollar muchas cosas a través de los costos de método función de producción de salud y la valoración contable. Entonces, en este punto, hasta acá sería método función de producción de salud y toda esta partecita ya es una valoración contable que nosotros le hacemos a este método de control tapabocas, consecuentemente que se deriva de este factor de riesgo que es el material particulado y la tela cortada. Les he explicado el taller y espero hayan entendido, haya sido clara en que me entiendan cómo se sacan los costos. Son los dos métodos más fáciles de aplicar. Hay otros métodos de valoración económica, como son los costos contingentes, los que se basan en estudios de mercado. ¿Cuánto es la disponibilidad a pagar de las personas porque nosotros arreglemos un parque o una glorieta? ¿Estarían dispuestos a pagar por el mantenimiento de ese parque o de esa glorieta? Y yo les puedo cargar eso en un impuesto. En eso se basan mucho los impuestos. O otro método, el método de costos de viaje, que se basa también en las tarifas de las tasas, ecotasas, la tasa de aseo, la tasa retributiva que es por alcantarillado. Miren ustedes una cuenta de servicio y verá que donde dice tasa de alcantarillado dice tasa retributiva. Usted por hacer vertidos a una quebrada o pues a la corriente, al alcantarillado le están cobrando una tasa y se llama tasa retributiva. La tasa de acueducto. Esas están basadas en costos de viaje y en costos contingentes. Bueno, muchos métodos de valoración, pero al menos con estos dos, como el curso, el módulo es de tan corta duración, espero que les haya quedado, se hayan introducido al menos en la valoración contable ambiental y hayan entrado al mundo de la contabilidad y que entiendan que la contabilidad ambiental no es solo registros, no es solo costos, no son solo cuentas, sino que los números expresan una realidad. Detrás de cada número hay muchas cosas que pasan. Usted puede decir, nos gastamos 18 millones en equipos de protección personal en el año, pero detrás de esos 18 millones usted previno las consecuencias de estar expuesto a los factores de riesgo, previno un riesgo alto, previno enfermedades laborales, accidentes de trabajo, cambió la vida de las personas. Espero que los haya motivado a seguir ahondando en el tema de la contabilidad ambiental y social. Institución Universitaria Ceipa, educación diferente.